Mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este espacio maravilloso que Dios nos ha permitido tener. Un día lunes maravilloso, lleno de su Santo Espíritu. Le entregamos todas las cosas que tengamos que hacer, nuestras vidas, las vidas de nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, familiares, hermanos de la congregación, pastores y todos los que les gusta estudiar de la palabra de Dios para que Dios haga grandes cosas en cada uno de nosotros. Continuando con nuestro devocional Pan de Vida, nos corresponde Hebreos 9. Y para hoy, el título es Un nuevo pacto. Para adorar a Dios, en el tiempo antiguo, debería ser un sumo sacerdote, el cual representaba a su pueblo, y por medio de él, y sacrificio de sangre ajena por animales puros. Si nosotros miramos en el versículo 8 y 9, nos dice, el Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando todos los cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras exista el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo esto es ahora un tiempo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esta manera. En el tiempo antiguo, en el templo o en el lugar santo, habían divisiones en las cuales hasta cierto punto podían entrar las personas, hasta cierto punto el sacerdote y hasta cierto punto el sumo sacerdote. Entonces Dios nos dice que en el tiempo de antes el sacerdote o el sumo sacerdote era quien podía entrar para poder hablar y hacer purificación de su pueblo. Cada sacerdote tenía que tener esa representación para cada uno de las tribus que habían antes. Y lo que nos habla es que actualmente ya no va a pasar eso, porque el nuevo pacto que Dios hizo en nuestras vidas es Él quien va a representarnos a nosotros por medio del Padre y de su muerte quien nos va a purificar. La mayoría de personas, al no conocer la palabra de Dios, piensan que Dios solo es bueno para perdonar y no le dan el respeto verdadero que Él se merece. Si nosotros sabemos y hemos estado en diferentes lugares donde estudian la palabra de Dios, hay muchas veces en los cuales nos dicen que Dios es muy bueno y nos perdona de todas las faltas que nosotros tengamos. Pero la mayoría de gente está acostumbrada a decir eso y cada vez poner en contra a los cristianos, porque Dios cuando nos perdona es porque nosotros nos hemos arrepentido verdaderamente. Mientras las otras personas dicen que cuando ellos pecan, empatan al hacer cosas buenas o al rezar, empatan y quedan limpios en verdad. Y nosotros sabemos, ya que estudiamos la palabra de Dios, que esto no es verdad. Si nosotros en realidad queremos ese verdadero perdón, debemos arrepentirnos, y el arrepentimiento hace que nosotros corrijamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar o lo que hayamos hecho para que Dios pueda perdonarnos y no volverlo a hacer nunca más. Aunque si somos humanos, sabemos que de pronto podremos tener tentaciones y podremos llegar a ese lugar donde podemos fallarle a Dios. Pero si tú en tu corazón tienes esa gracia y ese agradecimiento tan grande que Dios te ha perdonado, pues pueden hacer cosas diferentes y así Dios te puede perdonar, así le vuelvas a fallar. Dios es consciente de que nosotros somos humanos y tenemos esas debilidades, pero también cuando Dios está con nosotros y su Santo Espíritu nos da fuerza, nosotros podemos mantener firmeza frente a las cosas buenas y frente a esas tentaciones para que no le fallemos de nuevo a Dios. En esta parte, por este motivo empieza a transformar la forma de que seamos limpios nosotros de ese pecado. Cuando nosotros tenemos mucho respeto a las cosas de Dios y no solamente decimos que Dios perdona y va a perdonar a todos por las faltas que hayamos hecho,
En el tiempo de antes sí, por medio del sumo sacerdote y la sangre de los animales puros podrían limpiar los pecados superficiales, se puede decir, pero no los pecados conscientes ni de su corazón. En el versículo 11 empieza la creación de este nuevo pacto. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote, de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que le servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que es lo que de este mundo. En el versículo 12 y 13 nos hace entender que su propia sangre nos libertó. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esta forma nos libertó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y de las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Como decíamos antes, ese sacrificio antiguo lo que hacía era una limpieza superficial de los pecados que habían cometido el pueblo de Dios, pero en este caso ya nos dice que es su propia sangre que nos va a libertad, y no solamente las cosas superficiales, sino ya de nuestro corazón, de nuestra mente y también de las cosas pasadas. Cuando Dios entrega su vida y muere, y es su sangre entregada por nuestros pecados, desde lo más interno de nuestro ser empieza la liberación, siempre y cuando nosotros, como hijos de Dios, aceptemos que su muerte fue dada por nosotros y para limpiar nuestros pecados. De pronto hay muchas personas que dicen y leen esto y dicen, sí, Dios nos perdona y Dios nos perdonó, y lo que podamos hacer nosotros nos va a perdonar. Pero no es tan sencillo, porque Dios, de su sangre y de su sacrificio, también demanda de que nosotros seamos puros y santos para adorarle a Él. Sí, es cierto, Dios nos perdona, pero no debemos agradecer a otros seres o a otras imágenes o ser idólatras de otras cosas, porque Dios así no lo quiere. Si nosotros queremos enseñar la palabra de Dios verdaderamente y como Dios quiere que nosotros lo hagamos, debemos estudiarla día y noche, todos los días, para tener argumentos y justificación, aparte de la revelación que Dios y con su Santo Espíritu nos va a dar para poder hablar a los demás. Tenemos ese valor de ir y hablar a los demás, y tenemos ese compromiso de hacerlo. Ya si los demás no quieren escuchar, ya va a ser problema de ellos, pero en nuestro caso, si Dios nos ha regalado esa salvación y vida eterna, y nos ha libertado de esos pecados con su sangre preciosa, debemos decirle a los demás, para que ellos también puedan en su tiempo, o en el tiempo de Dios, tener ese conocimiento y poder aceptarlo verdaderamente como es. Es difícil nosotros convencerlos con nuestra propia boca, pero debemos aprender de que Dios nos respalda y nos va a dar esa verdadera gracia ante los demás para poder hacer las cosas correctamente. Algo importante de este capítulo es el versículo 14, que nos da a entender que la sangre de Cristo no solo nos limpia de pecado, sino que nos liberta de ataduras que hayamos creado nosotros o que nos hayan atado nuestros padres o nuestros antepasados. Leamos el versículo 14, que nos dice: pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Aquí nos dice que debemos adorar al Dios viviente, y ese sacrificio lo ha hecho para que nosotros podamos adorar al Dios viviente. Si miramos en lo que decíamos antes, en el tiempo antiguo solamente un sumo sacerdote y un sacerdote podían entrar al lugar santo donde permanecía la presencia de Dios. Actualmente ya no hay eso, pero por eso nos enseña que nosotros, para poder entrar en la comunión de Dios, debemos ser santos y purificados como Él lo ha hecho cuando murió por nuestros pecados.
Siempre debemos recordar eso y debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón que todo lo que hacemos nosotros siempre va a ser para agradar a Dios. Si miras que vas a hacer algo que no le agrada a Dios, pues está en tu decisión, ya porque es libre albedrío de lo que Dios dejó, hacerlo o no hacerlo. Ya depende de nosotros si en verdad estamos preparados para adorarle a Dios en su pueblo santo o no. Cada uno de nosotros debe estar consciente de que Dios nos purifica, Dios nos liberta, pero también debemos poner de nuestra parte para que esa vida eterna y esa salvación y esa purificación que Dios nos ha dado se mantenga en nosotros. En 1 de Pedro 1:16 nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y cuando nosotros leemos esto, sabemos que como Dios es santo, nosotros debemos también ser santos para poder entrar en adoración a Él. Y lo más hermoso es eso, cuando eres ministro de alabanza y tú estás sin pecado y te sientes limpio, puedes sentir la presencia de Dios verdaderamente y ese respaldo maravilloso que Dios nos da para poder tocar y poder cantarle a Él. Porque por medio de nosotros como ministros somos quien transportamos la presencia de Dios hacia el pueblo como esa representación del sacerdote. Leamos el versículo 15 que nos dice: de manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para liberarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo un pacto antiguo. Por eso el tema de hoy se llama un nuevo pacto, en el cual, si tú estás en este nuevo pacto, te felicito y mantente allí, porque Dios nos va a dar muchas bendiciones. Muchas personas hacen pactos con imágenes, con algunos que los llaman santos, con vírgenes y etcétera. Pero Cristo murió para hacernos libres de ataduras y llegar directo a su presencia y sentir su presencia en nuestras vidas. Que no hayan cosas o ídolos en los cuales sea la transportación de Dios, porque sabemos que ellos y los ídolos no son santos, simplemente son representaciones humanas en las cuales no tiene poder. Pero